Evangelio según San Marcos, capítulo 14. Aunque vamos a estar paseándonos por los capítulos 14, 15 y 16 de este Evangelio en la mañana de hoy, vamos a leer únicamente en este momento los versículos 32 al 42 de Marcos 14. Dice así la palabra de nuestro buen Dios. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Está hablando de Jesús. Verso 34. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, se acerca el que me entrega. Oremos. Oh glorioso Señor, oh poderoso Dios, tú eres el alto y sublime, el primero y el último, el alfa y el omega, el todopoderoso hecho hombre. Por tus méritos nos acercamos al Padre a rogar que tu Espíritu Santo selle tu verdad en nuestros corazones, que sean encendidos de fuego, animados y avivados por tu evangelio. Oh bendito Dios, que abras los ojos espirituales de aquellos que están ciegos, que transformes la mente de aquellos que la tienen entenebrecida, que concedas un nuevo corazón a aquellos que poseen uno de piedra, y que hoy sea un día en el que salves a los incrédulos, pero un día en el que también puedas avivar y nutrir, alimentar la fe de tu pueblo. En el nombre de Jesús, amén. Esta semana leía un artículo en el que un autor se preguntaba: ¿qué hace que la muerte de Cristo sea diferente a las otras muertes? Y él responde su pregunta desarrollando un breve argumento que es el siguiente. Pensemos en esto. Un hombre colgado de una cruz de madera con grandes clavos que le atraviesan las manos y los pies. Esa es la imagen. Esta es la imagen más ampliamente reconocida y venerada en la historia humana. Miles de millones de personas durante 20 siglos han venerado esa imagen. Innumerables miles de artistas lo han representado, esa imagen. Incontables millones han montado estas representaciones en sus hogares, en la sala de su casa. Las han llevado en sus bolsillos, las han colgado en sus cuellos y orejas. Incluso esta imagen la han tatuado en su piel. Y esa imagen no describe a un hombre simplemente muriendo. Él está siendo ejecutado por crucifixión, nada menos. Una de las muertes más horrendas y dolorosas
que se ha podido percibir a lo largo de toda la historia humana. Y es esa la imagen que veneran. Es esa la imagen colgada en la sala de la casa. Es esa imagen que colgamos en nuestros cuellos. Es esa imagen que tatuamos de por vida en nuestra piel. ¿No te parece raro que la imagen más famosa de todos los tiempos es la de un hombre agonizando horriblemente por una de las formas más bárbaras y espantosas de pena capital que las mentes depravadas jamás hayan ideado? ¿No te asombra eso? ¿Qué tiene la agonía de Jesús que ha cautivado a tantos? ¿Por qué esta imagen nos ha cautivado? ¿Por qué? Este es el momento más horroroso de la historia, pero al mismo tiempo es la imagen más recordada a lo largo de toda la historia. Piénsalo. ¿Cuántos de los monumentos conmemorativos más icónicos de nuestros héroes mártires más honrados y amados son representaciones gráficas de sus muertes violentas? ¿Cuántas? ¿Por qué no colgamos fotografías en la sala de nuestra casa y de nuestras escuelas de Abraham Lincoln o Martin Luther King Jr. con heridas fatales en su cabeza, tal cual como murió? ¿Por qué no hacemos eso con esas imágenes de estos héroes? ¿Por qué los antiguos escultores griegos no crearon bustos de Sócrates en medio de la asfixia por envenenamiento por beber cícuta? Veía el cuadro ayer y se veía muy agradable. ¿Por qué no está ese cuadro mostrando a Sócrates en su momento de asfixia? ¿Por qué nuestros monumentos a los soldados caídos no presentan imágenes de sus cuerpos destrozados, sino solo su rostro? ¿O somos un pueblo muy extraño? ¿O hay algo muy extraño y único en la muerte de Jesús que no tienen las otras muertes? Y hoy quiero hablarles de esa majestuosidad, originalidad y relevancia que tiene la muerte de Cristo que no tienen otras muertes. Y quiero así hacerlo paseándonos desde el Getsemaní hasta la tumba vacía, y que podamos responder a esa pregunta: ¿qué tiene esta muerte que no tienen las demás muertes? Amén. Comencemos en Getsemaní. Marcos capítulo 14. Leamos los versículos 34. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Verso 36. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. En Getsemaní, mis amados hermanos, Jesús se comprometió espiritualmente con el abandono en la cruz antes de ser arrestado y crucificado. Por eso Él declara: mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesús sabía que perdería su vida corporal en la cruz. Pero primero, Jesús perdería lo que era más precioso para Él. ¿Saben qué era? El sentido de beneplácito de su Padre. Eso era algo que Él iba a perder en esa cruz, debido a nuestras maldades. Antes de su captura, Jesús imaginó lo que vendría como una copa que tendría que beber.
Por eso dice en los evangelios, cuando Él declara, si es posible, aparta de mí esta copa. Esa copa que Cristo tenía que beber, esa copa estaba llena, ¿sabes de qué? De la ira de Dios contra el pecado, con todo su poder destructivo. Como lo declara Isaías 51:17. A medida que Cristo avanzaba hacia los eventos de su pasión, percibiría a su Padre retrocediendo. Cristo estaba contemplando a su Padre alejándose de Él. No por Él, sino por el pecado que Él cargaría sobre sus hombros. En sus oraciones en Getsemaní se enfrentó a una tentación. ¿Saben cuál era? El alejarse de ese horror. ¿Saben cuál era la tentación que podía venir a la mente de Cristo antes de ser torturado allí en Getsemaní? La tentación era: no sufras. Deja que el mundo perezca. Esas fueron las palabras de Pedro. No vayas a la cruz. Y esa fue la tentación allí mismo. Jesús sabía que tenía que elegir voluntariamente convertirse en maldición, en pecado por nosotros. Él lo sabía. Él sabía que esto tenía que llevarse a cabo tal cual como lo planeó en la eternidad pasada. En la intensidad dolorosa de esa hora en el huerto, allí en el jardín en Getsemaní, ni siquiera los discípulos más cercanos de Jesús pudieron permanecer atentos. Solo pidió compañía. Viene el momento más doloroso de mi vida, acompáñenme. Y ni siquiera ellos pudieron permanecer en pie. Por otra parte, no deja de llamar nuestra atención que el Señor Jesús haya escogido precisamente ese lugar para derramar su corazón. ¿Saben por qué lo digo? Porque esta palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Este era un lugar donde se cultivaban y trituraban las aceitunas para licuarlas y exprimirlas con una prensa hasta sacar de ellas la última gota de aceite. Y es este lugar de presión donde Cristo va a elevar una de las oraciones más importantes para el cristiano. En ese lugar llamado Getsemaní, también sería triturada el alma humana de nuestro Señor Jesucristo ante la perspectiva de lo que ocurriría unas horas más tarde en su vida. Por eso es que Él declara en Marcos 14:34, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Mi alma está muy triste. Esperarías leer esto de Asaf o de David, pero de Jesús. Recuerda que Él era Dios hecho hombre. Y dice, mi alma está muy afligida hasta la muerte. Era tal la angustia del Señor Jesús que su vida física estaba en peligro. Y esa es la idea que Jesús parece expresar a sus discípulos con esta declaración. Y esto se puede traducir de la siguiente manera: la tristeza me embarga de tal manera que estoy a punto de morir. Siento que muero. Hermanos míos y amigos, Cristo pudo haber muerto en el Getsemaní, de no haber sido por la intervención de Dios, como lo declaran los otros evangelios. El pasaje paralelo en el evangelio de Lucas, en Lucas 22:43, dice que Dios envió a un ángel para fortalecer a Cristo. No para consolarlo o aliviar su sufrimiento, no,
sino para fortalecer su cuerpo, de modo que pudiera proseguir su camino hacia una angustia mayor por nuestros pecados. Leamos Marcos 14, verso 35 al 36. Yéndose un poco adelante, dice Marcos 14, 35, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. En el Antiguo Testamento, la copa era una metáfora de la ira de Dios sobre el pecado de la humanidad. En el Salmo 75, versículo 8, leemos que hay un cáliz en la mano del Señor, de la cual han de beber todos los impíos de la tierra. El profeta Isaías se refiere a esa copa como el cáliz de su furor. Pero también el profeta Jeremías habla de esa copa como el vino del furor de Dios. Y esa es la copa que Cristo tiene que beber. El furor, la ira de Dios por el pecado de la humanidad. Eso es lo que Él tiene que beber. ¿Lo entiendes? Ahora puedes entender por qué Él declara: si es posible, pasa de mí esta copa. Por lo tanto, mis amados hermanos y amigos, no fue la expectativa del sufrimiento físico de la cruz lo que llenó de espanto el alma de Jesús. No. En cambio, fue saber que en pocas horas tendría que cargar con el peso de la ira santa de Dios que los suyos habían acumulado a través de todos los siglos. Esa era su mayor angustia. Que lo que debía beber era la santa ira de Dios por el pecado que los escogidos han cometido a lo largo de todos los siglos. Todos sus pecados en el hombro de Cristo. Esa era su angustia. Hoy cantamos un himno: Gracias Cristo, que en su estrofa decía: la copa amarga Él bebió por mí. Yo no sé si ustedes cuando cantan analizan lo que cantan. Yo no sé si sencillamente repetimos una melodía para seguir el ritmo y ya. Yo no sé si tú cuando está esa letra allí no solo cantas, sino si analizas lo que cantas. Cuando nosotros nos dedicamos a involucrar no solo nuestra boca, sino todo nuestro ser en la alabanza al Señor, eso debe crear un impacto en nuestro propio corazón. Qué tremendo es pararse hoy aquí con la melodía y cantar: la copa amarga Él bebió por mí. ¿Qué sucede en tu corazón cuando cantas eso? Como bien decía el pastor Sugel Michelin, cada crimen, cada blasfemia, cada desobediencia, cada motivación o pensamiento pecaminoso de todos aquellos que Él vino a salvar serían descargados sobre Él en la cruz del Calvario. Cristo iba a sufrir literalmente miles de infiernos concentrados en esa cruz. El infierno que todos nosotros merecemos, sufrido en un solo instante. ¿Sientes el peso? Cuando Cristo llegó a Getsemaní, se sintió abrumado ante la realidad de que pronto sería triturado por una ira sin misericordia, para hacer posible que hoy los creyentes pudiéramos disfrutar de una misericordia sin ira. ¿Ven eso? Él experimenta una ira sin misericordia para que tú y yo pudiéramos experimentar una misericordia sin ira. ¿Has pensado en eso? ¿Qué provoca en tu corazón esa verdad? Pero a pesar de eso, Él declara:
pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. ¡Qué oración! En el Getsemaní, la voluntad humana de Jesús quedó perfectamente alineada con la voluntad del Padre. Ese fue el resultado de su oración. Bajo ninguna circunstancia Cristo abortaría la misión que le fue encomendada en la eternidad. ¿Sabes por qué? Por el amor que tenía por su Padre y por todos aquellos que Él vino a salvar. Cristo nos ha amado con un amor eterno. Él no nos comenzó a amar cuando derramó su vida en la cruz. Desde la eternidad pasada, Él te ama. Pero luego de esto, Él es llevado al Calvario. Ahora vamos a dejar el huerto y vamos a ir hacia el Calvario. Marcos capítulo 15, versos 33. Marcos capítulo 15, versículos 33 al 41. Dice: cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapado una esponja en vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Luego de la agonía en Getsemaní, allí mismo, con un beso, es entregado a sus enemigos por su amigo que manejaba el dinero. Con las manos atadas y conducido como un vulgar ladrón, Jesús es llevado a la casa del ex sumo sacerdote Anás, y una vez ahí no solo es interrogado injustamente, sino que es golpeado duramente por los soldados del templo. No suficiente con esto, mientras él está siendo cuestionado en la casa de Anás, Pedro, el apóstol, que le había dicho que a la muerte iría incluso por él, a poca distancia, en el mismo patio de la casa de Anás, niega conocer a Cristo 3 veces. Está solo el Salvador. Solo. Jesús lo mira a los ojos a Pedro. Es decir, en su hora de más profunda aflicción, Jesús ve cómo su amigo lo niega. A veces hemos escuchado que a las personas que amamos y que son nuestros amigos han hecho cosas a nuestras espaldas que nos duelen. Pero cuán fuerte es verlo con tus propios ojos. Atado y golpeado, Anás envía a Jesús a Caifás, el sumo sacerdote gobernante, ante el gran Sanedrín de líderes religiosos y políticos de Israel. Jesús sufre un juicio verdaderamente simulado y arbitrario, una completa locura. Testigos falsos calumnian a Jesús. Caifás tuerce las palabras de Jesús. Luego de rasgarse las vestiduras en una pomposa demostración de indignación política religiosa, sentencia al Cristo a la muerte según la ley judía. Inmediatamente, apenas esto sucede, los soldados del templo y la turba con ellos comienzan a escupir a Jesús.
Le cubren el rostro a Jesús y comienzan a golpear la cabeza de Jesús una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y esto a pesar de que el procurador que lo juzgó reiteró una y otra vez que no encontró ningún delito en él. La pregunta que viene a mi mente, y estoy seguro que a la suya, cuando vemos esto es: ¿por qué Dios no destruyó en un instante a estos blasfemos que se ensañaron con tanta crueldad contra su Hijo? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde? ¿Saben cuál es la respuesta? Dios estuvo todo el tiempo allí. Todo el tiempo. Estuvo allí junto a Jesús en el Calvario todo el tiempo. Pero no para defenderlo, ni para fulminar a los blasfemos, sino para juzgar en él todos nuestros pecados. Wow. Para eso estuvo allí. No para defender a su Hijo, sino para juzgar en Cristo mi maldad y tu maldad. Debemos por eso contemplar la cruz de Cristo, hermanos, a través de las palabras del apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Cuando Pablo dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo mismo. Así debemos ver la cruz. Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo. Después nos dice el relato de los evangelios que Jesús fue crucificado a la hora tercera, según el verso 25 de Marcos 15. Es decir, a las 9 de la mañana, según la forma en que los judíos contaban las horas. Y fue alrededor del mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto. Y dice la Escritura en el verso 33 de Marcos 15, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Qué es lo que Dios quería mostrar a través de esta oscuridad? ¿Qué era? Bueno, amados hermanos y amigos, en las Sagradas Escrituras, la oscuridad muchas veces se asocia con el juicio de Dios contra el pecado, y lo podemos ver en el libro del Éxodo y en muchos otros libros más del Antiguo Testamento. De hecho, Jesús se refiere al infierno en Mateo 8:12 como las tinieblas de afuera. Esa oscuridad siempre se asocia con el juicio de Dios contra el pecado. Y dice el verso 33 que al mediodía hubo oscuridad. Dios ejecutando el juicio contra el pecado de todos nosotros, porque en Cristo nunca se halló pecado. Así que Dios no estaba ausente en el Calvario. Él estaba allí como el juez del universo, juzgando y castigando todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, castigándolos en la cruz del Calvario. Y al mismo tiempo estaba dando una muestra de amor incomprensible hacia todos aquellos que Él eligió para salvación antes de la fundación del mundo. La cruz de Cristo nos muestra a nosotros cuánto Dios aborrece el pecado. Mira la cruz y podrás ver cuánto Dios odia el pecado sin importar el tamaño que éste tenga. Pero al mismo tiempo, la cruz nos muestra el incomprensible amor de Dios por los pecadores.
Ya son las 3 de la tarde del día viernes, según el relato de Marcos. Nuestro Señor Jesucristo lleva 6 horas colgado en esa cruz, adolorido, sin haber dormido ni comido y habiendo recibido el castigo por nuestros pecados. 6 horas. Y en las últimas 3, según los evangelios, Él ha venido experimentando todo el peso de la ira de Dios por nuestros pecados. Esas últimas 3 horas fueron las más intensas, las más fuertes, las más agonizantes. Y es después de esa manifestación de oscuridad que, citando en arameo las palabras del Salmo 22, el Señor exclama con voz fuerte: Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es: Dios mío. Es esos únicos o pocos momentos donde Cristo no lo llama Padre, sino Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto no significa que en ese momento hubo una ruptura de la unidad esencial entre Dios el Padre y el Hijo. Eso es imposible, eso es antiteológico. Pero en un sentido real, Jesús fue completamente desamparado en su naturaleza humana por Dios el Padre. ¿Y saben por qué? Porque la santidad de Dios no le permite tener comunión con el pecado. Y en ese momento, colgado en esa cruz, Jesús, como declara Pablo en la segunda carta a los Corintios, Jesús fue hecho pecado por nuestra causa. Cuando Dios ve el pecado, se aleja o lo destruye. Este es el alto costo de nuestra salvación. Amado hermano, esto costó tu salvación. Este fue el precio que se pagó. Un precio que tú nunca podrías pagar. Un precio que ninguna de tus obras podría pagar. Solo Dios podía absorber el peso de su propia ira. Solo Dios. Un hombre común y corriente, esto es imposible. Y Él estuvo dispuesto a pagar ese precio en la persona de su Hijo más amado. Como dice aquel himno que hemos cantado aquí, no hay nada más que el cielo pueda dar. No hay nada superior a Cristo que el cielo pueda dar. No hay nada más deleitoso y mayor que Cristo que el cielo pueda dar. Lo más grande, mayor y sublime del cielo, el Padre nos los dio. Martín Lutero pasó horas con su Biblia meditando en esa frase: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y al final solo pudo exclamar con total perplejidad: Dios, abandonado por Dios. ¿Quién puede comprender tal misterio? Él fue la ofrenda voluntaria de expiación. Ya el Señor había cumplido la obra que el Padre le encomendó al dar su vida en rescate por muchos. Así que declara Marcos 15:37 que Jesús, dando un fuerte grito, no sabemos qué Jesús dijo allí, declara lo siguiente: mas Jesús, dando una gran voz, expiró, murió. Pero Juan y Lucas nos ayudan a completar lo que pasó aquí. Y Juan nos cuenta que Jesús dijo: consumado es.
la obra fue completada. Pero no solo eso, consumado es, también declara que esa obra no se puede mejorar. No es Cristo más, no se puede mejorar. Solus Christus. Inclinó la cabeza, dice el Evangelio de Juan, y entregó su espíritu. Hermanos, Cristo no solo fue a la cruz voluntariamente, sino que entregó su vida voluntariamente cuando todo se cumplió. Él no fue coaccionado a la cruz, Él fue voluntariamente. Y expiró. El sábado, el Shabbat, el creador del mundo descansa en la tumba. Aquí está nuestro Señor, el Mesías, aquel que fue profetizado por los profetas del antiguo pacto, envuelto en sábanas y rociado con especies aromáticas. Allí está. Pero ¿saben qué? La historia no termina ahí. Ahora acompáñenme a la tumba vacía. Marcos 16, versículos 1 en adelante. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. ¿Recuerdan a estas mujeres? Ellas estaban allí enfrente cuando él está agonizando y muriendo. Dice el verso 2, y muy de mañana, en la madrugada, el primer día de la semana, o sea el domingo, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. ¿Qué específico? Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Y me encanta esto, como os dijo. El Señor resucitó, aleluya. La resurrección de Jesús es lo que separa al cristianismo del resto de las religiones del mundo. Mahoma está muerto, Confucio está muerto, incluso los ídolos que muchos adoran hoy, incluso a María, la madre de Jesús, a José Gregorio Hernández y a todos más, vayan a sus tumbas, están allí sus cuerpos. Y no lo tomen como una falta de respeto. Estoy siendo sincero con ustedes. Por amor a sus almas. Vayan a sus tumbas, allí están sus huesos. Ahora vayan a la de Cristo. Está vacía. No hay nada, porque se levantó. ¿Por qué buscas aquí al que vive? Hermanos míos y amigos, sin la resurrección no habría cristianismo. La muerte de Cristo en la cruz había sido como cualquier otra muerte. El trágico final quizás de una vida desperdiciada, como dijo alguien. Pero no resucitó. Cristo ya había muerto. Y es evidente que estas mujeres no esperaban que Él resucitara. ¿Notaron el texto? ¿Quién nos ayudará a mover la roca? Ellas no esperaban encontrarla vacía la tumba. Ellas no se acercaron a la tumba esperando ver a Cristo levantarse de los muertos. Ellas fueron a ungir un cadáver. Por eso cuando ellas llegan a la tumba, no había soldados allí. Todos habían huido espantados. Aquellos que se creyeron superior de Jesús porque tenían arma y poder, salieron espantados. Y adicional a eso encuentran la piedra removida. Así que ellas inmediatamente lo que hacen es, entremos al sepulcro. Y en vez de encontrarse con el cadáver de Jesús,
se topan con un joven quien por los otros evangelios sabemos que es un ángel. Y como bien señala Steve Lawson, predicando este pasaje, él dice, esa piedra no fue removida para que Jesús pudiera salir. Nosotros leemos en otros relatos de los evangelios a Cristo atravesando las paredes. Y Lawson dice, esa piedra no fue removida para que Jesús pudiera salir, sino para que el mundo pudiera entrar y comprobar que está vacía. Esa tumba vacía ha sido por casi 2000 años un testigo irrefutable de la veracidad del evangelio que predicamos. Y ellas escuchan el anuncio de parte de este ángel, el anuncio más glorioso y extraordinario que alguna vez ha sido proclamado. El Señor resucitó, escucharon ellas. Nadie robó su cuerpo. Ellas tampoco se equivocaron de tumba, como algunos han dicho para refutar la resurrección. No, Jesús se levantó de la muerte con el poder de Dios, tal como lo prometió. Y saben que no solamente Cristo resucitó, Él tenía que resucitar. Tenía que resucitar. Como bien lo dice David Mathis, Cristo debía resucitar. En primer lugar, para confirmar la palabra de Dios. El antiguo pacto promete a un Mesías heredero del trono de David, de quien se proclama un reino eterno. ¿Cómo puede cumplirse eso? Un reinado eterno con un cadáver. Su resurrección confirma la palabra de Dios. Pero no solo eso, en segundo lugar, Él debía resucitar para reivindicar su vida perfecta. Su resurrección confirma la vida perfecta de Cristo, su inocencia. ¿Por qué? Porque Él no hizo nada para merecer la muerte. Nada. Su resurrección confirma definitivamente. En Él no había ningún cargo. Él llevó sobre sus hombros nuestros cargos. Pero no solo eso, Cristo debía resucitar para confirmar su obra. Su resurrección confirmaba ante el mundo que su obra funcionó, que fue eficaz, que esa declaración consumado fue eficaz. Si Él siguiera muerto, ¿qué seguridad tuviéramos? Esa resurrección confirmaba que su obra fue eficaz en cada uno de nosotros. Dice Romanos 4:25 que Cristo fue entregado a la muerte por nuestras transgresiones y fue resucitado para nuestra justificación. Su muerte cubre nuestros pecados y su resurrección permite que Él sea nuestra justicia. ¿Ven eso? No solo resucitó, debía resucitar. Pero no termina ahí. Él debía resucitar porque su resurrección permite que su obra se aplique a nosotros. La fe salvadora nos une a un Salvador vivo y resucitado. ¿Para qué? Para que se puedan aplicar los beneficios de su obra a nosotros los pecadores. No puede esto ser posible con un cadáver. Aún el nuevo nacimiento es un milagro glorioso que debe ocurrir en la vida de todo pecador. Un muerto no puede impartir vida a otro muerto. Pero en último lugar, su resurrección nos permite tener nuestro tesoro viviente. ¿De qué sirve esta salvación si nuestro novio y Salvador está muerto? ¿De qué sirve? Hay algo que perdemos de vista en la salvación. Y es que no solo Dios en la salvación tenía en mente perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. Perdemos de vista lo que hace que el Evangelio sea una buena noticia. Y es el hecho de que el Evangelio, esta obra de vida, muerte y resurrección, nos da a Cristo. Nos da a nuestro esposo. Nos da el tesoro apreciado que es Jesús. ¿Saben por qué? Porque nosotros fuimos hechos para Jesús. Dice el apóstol Pedro que Él muere para acercarnos a Él.
¿De qué sirven las calles de oro y todas las bellezas del cielo si no tenemos a Cristo? Todas esas bellezas que el cielo y que veremos en el cielo algún día nos dejarán igual de insatisfechos si no tenemos a Cristo. Pero cuando lo tenemos a Él, oh, cómo es saciado el corazón del pecador. Por eso Él tenía que resucitar, para tener con nosotros a nuestro Salvador vivo. Bendita resurrección. Para salvar a un tipo de personas como nosotros. ¿Saben qué tipo de personas somos nosotros? Pecadoras. Según Romanos 3:23, ese es el tipo de persona que somos. Somos el tipo de personas, decía alguien, cuya única esperanza ante un Dios santo es que en amor Él misericordiosamente proporcione una manera de perdonar nuestros pecados con justicia. ¿Sabes cómo fue? Cristo. Eso es lo que hace que la muerte de Jesús sea diferente a todas las demás muertes. Salvar a pecadores. Y su resurrección necesaria también para garantizar nuestra propia resurrección. Su último aliento en la cruz nos dio vida. Qué precioso es el Evangelio. Qué glorioso es Cristo. Quiero dejar solo dos verdades en sus mentes. Aparte de recordarles a aquellos que están aquí sin Cristo, que hoy han escuchado una de las verdades más hermosas que puede llegar al oído de un pecador. Y es que en Cristo hay salvación. Él no quiere que te vistas de morado y que camines de rodillas 1 kilómetro, 2 o 3. O que vayas cada domingo a misa, a tomar la hostia, a dejar flores y velas. Él nunca pide eso. Lee tu Biblia. Él no está pidiendo ningún sacrificio de tu parte. Él no está pidiendo ninguna obra de tu parte. Solo pide que creas en Él y que arrepientas de tus pecados. Que le digas, oh Dios, perdóname. He vivido a tus espaldas. Oh Dios, perdóname. Te he tenido solo en mis labios, pero he vivido alejada y alejado de ti. Oh Dios, perdóname, porque no he entregado mi vida a ti. Todavía creo que voy a entrar al cielo por lo que yo haga. No, Dios, hoy reconozco que solo puedo obtener vida eterna y entrar al cielo por lo que tu Hijo en la cruz hizo por mí. Oh Dios, perdóname, he pecado contra ti, el juez del universo. He vivido a tus espaldas, pero hoy quiero entregar mi vida a ti. Perdóname porque sé que solo tú puedes hacerlo. Y hoy me aferro a tu Hijo como mi única esperanza para ser librado de tu ira. Y encontrarás el perdón y el gran abrazo de tu Salvador. Pero para ustedes, hermanos, ¿cómo podemos seguir viviendo en aquellos pecados que mataron a Jesús? ¿Cómo podemos seguir deleitándonos en aquellas cosas que asesinaron al Salvador? Y como esta semana lo conversaba con un hermano, a veces pensamos, bueno, fulano no es cristiano porque no vive así asado. ¿Y qué hace fulano cuando le decimos eso? Él va y corre a hacer más obras. Porque él cree que la única manera de mejorar es haciendo más cosas. Pero resulta que en el fondo el problema de fulano es que no ha nacido de nuevo. El problema de fulano es que no ha sido renovado, no ha sido transformado. Él solo y ella solo entienden verdades. Pero entender verdades no es suficiente para ser salvos. Él o ella no han nacido de nuevo, no tienen un nuevo corazón. Lo que ellos necesitan, eso es lo que dije anteriormente, arrepentirse y creer. Porque no han nacido de nuevo. Quizás eres como Nicodemo o el letrado, pero no has nacido de nuevo. Y sabes que lo que tú necesitas no es más obras. No es más personas a tu alrededor empujándote a hacer más obras. Tú necesitas nacer de nuevo. Eso es lo que tú necesitas. Y quizás va a incomodarte un poco lo que voy a decir, pero debo ser honesto contigo. La Biblia te describe como alguien que está muerto espiritualmente. Quizás vivo físicamente, pero espiritualmente estás muerto. Por eso es que no puedes amar a Jesús como deberías.
Por eso es que no te deleitas en su palabra como deberías. Por eso no odias el pecado como deberías. Por eso no lo mortificas como deberías. Por eso no vives como deberías. Porque estás muerto espiritualmente. Ustedes han escuchado eso, yo nunca voy a cambiar. Y es cierto. Si Cristo no obra en tu corazón, nunca vas a cambiar. Y el sacrificio de Cristo no es tuyo. Es solo para los que se apropian de Él por medio de la fe. Entonces para ti no queda la salvación y el perdón porque no te has arrepentido ni has creído. Para que ese sacrificio y la justicia de Cristo se haga tuya, tienes que creer en Él. No hay otra manera. A ti lo que te espera es algo que se llama infierno. Y la Biblia lo describe como un lugar de terror, horrendo, dolor, por la eternidad. No existe tantos años para pagar la pena, no, porque pecaste contra un Dios infinito, por lo tanto tu condena es infinita. Eso es lo que te espera. Y quizás salgas de aquí y no vengas más. Quizás ese mensaje te haya incomodado un poco. Pero cuando llegues a la presencia de Dios y te veas cara a cara con el juez del universo, no puedes decirle que nadie te lo dijo. Hoy Dios te concedió la oportunidad y esto va para los jóvenes, para los niños, para los adultos aquí. Todos necesitan a Cristo porque todos somos pecadores. ¿Qué vas a hacer hoy? Vas a salir de esa puerta igual. No desprecies esta oportunidad porque puede ser la última vez. Y no es broma. Muchos en el infierno pudieran confirmar lo que acabo de decir. Y amados hermanos, ¿qué espera Dios de nosotros? Lo mismo que esperaba Cristo de sus discípulos en el huerto. Permanezcan conmigo. Permaneced en Él, hermanos. Permanecer en Cristo, quien es la vid, donde tenemos nuestra vida, donde tenemos nuestro crecimiento. Y que realmente en esa permanencia fiel a Él pueda tu corazón mantenerse encendido con una gran pasión por Cristo, su misión, su persona y su obra. Amémoslo. Que esa sea nuestra oración constante. Ayúdame a amarte cada día más. Por una gran razón, porque tú me amaste primero. Has sido objeto de su gracia y de su amor. No olvides eso. Eres amado. Eres amado por Él. Y capacitado para amarlo a Él. Oremos.